Hola traders y bienvenidos a IFX Bloques Rotos y vamos a hablar hoy sobre la toma de pérdida. Esto también es muy importante y aquí esto lo vamos a hablar más frecuente en otros videos, pero por ahora vamos a hablar los ajustes en el robot. Vamos a hablar sobre la toma de pérdida y también los ajustes del trailing stop. Trailing stop es casi como un stop, pero yo creo que tiene más beneficio que un stop loss. Así que bueno, vamos a hablar sobre las tomas de pérdida, cuáles son nuestras opciones y cuál sería la mejor para nuestras operaciones. Así que bueno, tenemos tres opciones. Vamos a hablar, ya más o menos las hablamos en la toma ganancia, que sería los pips fijos, stop loss en los pips fijos, en el promedio, un porcentaje del promedio del día o el bloque de reversa, pero este bloque de reversa es en la misma temporalidad y ya vamos a hablar de cómo es que funciona. Aquí también vamos a hablar sobre los ajustes del trailing stop, cómo es que funciona. Si tú no quieres poner un stop loss, una toma de pérdida, entonces podemos usar el trailing stop que funciona de esta manera. Un decir, si tú tienes una ganancia de 30 pips y quieres que después de 30 pips el mercado se mueva a break even o a cero, tú puedes poner o a 20 pips, entonces pones aquí 20 pips, ya después de que llegue a 20, que se mueva tu operación a break even. Si lo dejas aquí en cero, entonces se mueve a cero en break even y si el mercado se llega a devolverse, pues simplemente te sacan cero, no pierdes nada. Claro, si ya llevabas 20 pips en ganancia, claramente te faltaban 10 para llegar a tu target, así que bueno, a veces con el trailing stop puede ser un poco riesgoso tenerlo también. Ahora, si tu take profit o toma ganancias un poco más alto, un ejemplo, si por decir tú dices, bueno, después de que se corra 25 pips, un ejemplo, o 20 pips, se mueve a cero, pero ya después que se mueva, por decir, 15 pips en ganancia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto a veces mucha gente se confunde, es que después de que tengamos 20 pips ganados, el primer movimiento va a ser a break even, al primer stop que sería en cero. Después de 20 pips más, que realmente sería entonces después de 40 pips en total, es que se va a mover la operación en 15 puntos de ganancia. Si el mercado se llega a devolver, después de 40 pips se llega a devolver, entonces ya te sacaría en ganancia en 15 pips. Así que es algo muy importante. Si tú quieres que se mueva mucho antes, o sea, un ejemplo, si después de 10 pips ganados que se mueva break even, después de 10 pips más es cuando se va a mover en 15 puntos positivos. O sea, es como si tú quieres que después de 40, o sea, lo tienes que dividir en dos, o simplemente si tú quieres, después de 30 pips que se muevan cero y que se quede en break even y que no se siga moviendo y se quede ahí ya hasta que se llegue hasta tu ganancia, que serían 50 pips, o si te quieres salir antes, ya eso es cuestión de cada quien. Así que bueno, no te confundas con el trading, vamos a ver unos ejemplos a ver cómo es que realmente funciona. Entonces, aquí el primer ejemplo es muy sencillo para aquellas personas que les gusta operar, por decir a 3-1 o 2-1, ¿sí? Yo le estoy arriesgando 10 pips, quiero 30 pips o 20 pips o al 10-10, eso es cuestión de cada quien. Ya vamos a hablar de los beneficios o las ventajas y desventajas en usar un stop loss. Entonces aquí podemos ver que me sacó aquí en stop loss, aquí sí esta fue en positivo, esta me sacó el stop loss y así sucesivamente cómo es que funciona. Por decir, en este día de hoy se ganó esta operación que venía del día anterior. Estas que tenemos aquí salieron en negativo. Después esta me saqué en 30 positivo, aquí sería menos 10. Así que así sucesivamente más o menos es cómo funciona para aquellos que usan el stop loss. Como les digo, va a hacer muchos videos sobre las ventajas y desventajas de poner un stop loss fijo, de cuando se hace así, porque la verdad que no se puede operar así. Como les digo, hay ventajas y desventajas y es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, la segunda opción sería aquí no vamos a hablar sobre el porcentaje de ADR porque más o menos funciona cuando se escoge pips, los lotes fijos, es casi igual. Así que aquí,
¿Cómo es que funciona cuando escogemos el bloque de reversa? Entonces, he aquí, este sería el bloque de reversa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que funciona? Esto fue el bloque, aquí fue la entrada, el mercado se devuelve y como pueden ver esta vela hizo un flechazo aquí, pero no cerró. ¿Cómo que funciona el bloque de reversa? Necesitamos una vela que cierre por debajo de este bloque en la cual fue que nosotros entramos. Si cierra una vela, entonces me saca. Si esta vela no hubiese cerrado, el mercado tal vez hubiese seguido. Claro, aquí ya es un bajo más abajo, pero lo importante es que a veces pasa eso. Tenemos flechazos que pasan la vela, pero realmente es para sacar los stops y seguir en la misma dirección, seguir en la otra dirección en la que habíamos entrado. Así que esa es la estrategia de usar el bloque de reversa. Como aquí desafortunadamente cerró, pues me sacó. Pero por decir, aquí también lo mismo. Este sería mi bloque de reversa y aquí fue mi entrada. El mercado bajó y tuvo un momento, pasó por aquí. Si ven como aquí su flechazo y se devolvió, lo ideal es que se hubiese seguido en mi dirección, pero claro, desafortunadamente esta vela cerró por arriba y ya de ahí fue que me sacó en el stop. Así que bueno, así es como más o menos funciona. Aquí también podemos ver este ejemplo. Vamos a ver aquí. Sería aquí. Tengo que mirar esto porque creo que no es como. Tal vez no, este no fue la salida usando el bloque de reversa. Tengo que mirar si esta fue la salida, si es como yo estoy, porque debería de sacarme aquí. Así que vamos a dejar ese por ahora. Vamos a hablar sobre los ajustes del break-even, del trailing stop, ¿sí? Cómo es que funciona el trailing stop y ahorita nos devolvemos a mirar cómo es que funciona el bloque de reversa. Así que bueno, lo del trailing stop es básicamente no ponerle un stop, sino que ponerle un take profit, si tenemos un take profit de 35, que después de 30 pips me lleve a break even. Así que bueno, aquí estas todas operaciones funcionaron fenomenal, así que bueno, no hay una en que me haya cerrado en break even, en este ejemplo, no hay una, pero la manera en que funciona es que si esa operación llegó a 30, y después se mudaría a break-even. Pero claro, todas estas funcionaron, pero aquí en este próximo ejemplo sí podemos ver que yo le cambié el trailing stop de 15. Si después de 15 positivos que se mueve a break-even y después de otros 15 más ya se mueva 15 en ganancia. Entonces aquí podemos ver que me sacó todas estas en break-even. Desafortunadamente necesitábamos era que llegara aquí bajo 15 pips, la operación fue en break-even y ya después siguió bajando. Lo importante hubiese sido que hubiese seguido bajando y me hubiese sacado por lo menos en 15 positivo o hubiese llegado a mi take profit de 35. Claramente sí podía llegar, pero como llegó a break-even tan rápido, desafortunadamente me sacó y no le saqué provecho a esa operación. Lo mismo aquí. Aquí bajó 15 pips, me movió la operación a break-even y desafortunadamente vino y me la agarró y siguió bajando. Así que esas son una de las desventajas de tener el trailing stop o tal vez tenerlo muy corto, que puede pasar algo como esto. O sea, iba en tu dirección y se movió a break-even, te agarró el break-even y ¡puf! Se devolvió. Aquí sí tal vez, bueno, esta operación ya venía negativo desde hace tiempo, era cuestión ya de haberla cerrado mucho antes. Pero bueno, es ahí, todas estas operaciones cerraron en break-even. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no le dejamos suficiente tiempo para que se moviera después de 15 pips, que moviera break-even y de ahí ya el mercado se devolvió, me lo agarró y siguió en la dirección en la que debería haber ido. ¿Sí? Entonces es así como funciona el break-even. Así que vamos a hablar entonces otra vez sobre el bloque de reversa.
Bueno, traders, entonces así es como funciona. Tenemos aquí la entrada del bloque de reversa. Este sería nuestro bloque y apenas una vela nos cierre por debajo de ese bloque, esta sería nuestra salida. Aquí también tenemos, aquí que hubo otra entrada. Aquí entonces también más o menos esta vela cerró por debajo y aquí fue la salida de ese bloque. Así que bueno, así es como funciona las salidas del bloque de reversa. Si tienen algún problema, cualquier cuestión, me dejan saber por favor. Este sería el bloque de reversa, la entrada que se hizo. Si el mercado cierra por arriba de ese bloque, entonces esa sería nuestra salida. Y así sucesivamente es como funcionan los bloques de reversa. Así que bueno, eso sería todo en cuestión en el stop loss, de toma pérdida. El trailing es importante, es súper chévere, pero hay que saberlo usar claramente, porque como pudieron ver, si yo le pongo, ahí esto está en inglés, si yo le pongo aquí la toma en el trailing stop, si yo lo pongo después de que se mueva, ¿no? Después de 30 pips o 15 pips, siempre tienen que saber que se va a mover primero a break even a cero y después de otros 15 más ya es que se mueve él a la dirección que usted quiera en profit. Así que bueno, eso es muy importante. O sea, si ponemos aquí otra vez como ejemplo 30 pips y si lo queremos que solamente se mueva break even serían 0 o aquí por decir que se muevan 15. Entonces sería realmente, si ponemos algo así, realmente tienen que pensar que es después de 60 pips es cuando se va a mover la operación en 15 puntos positivos, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta y lo que es importante. Algo que no hablé en el video pasado de la toma ganancia, en el video anterior, es que tenemos dos tipos de toma ganancia. TP1, este funciona siempre con esta ganancia que tenemos aquí. Si quieren que la operación se cierre, la primera operación parcial, o sea, si abrimos una operación en punto 2, un ejemplo, se cerraría en parcial. Y este sería el TP2, que si queremos que sean positivo, entonces la primera operación, un ejemplo, sería 30 pips y aquí tenemos dos opciones, en pips o en ADR. Entonces, por decir, la segunda operación en 50 pips. Así que vamos a cerrar la parcial en 30 y la segunda en 50 pips, que es muy importante también si les gustaría tener algo así. Así que esto va con el video anterior del take profit, de toma ganancia. Así que si tienen alguna pregunta, por favor me dejan saber. Escriban en el canal de Telegram o aquí en el comentario en YouTube y yo les puedo contestar. Así que nos vemos en el próximo video.